tardes y bienvenidos al videoblog de The Kung Fu Club. Estamos esta tarde aquí con un gran amigo mío, Rafa García. Rafa, bienvenido. Rafa ha sido alumno mío hace tiempo, amigo. Hemos perdido el contacto hace tiempo porque la vida nos lleva por caminos diferentes, pero yo le sigo desde hace tiempo en las redes sociales y me interesa mucho el rumbo que él ha dado a su modo de vida, ¿no? Siempre ha sido una persona muy inquieta, ahora nos va a contar un poco qué es lo que hace, porque es algo que no es tan concreto y toca diferentes aspectos, pero creo que es muy enriquecedor y que puede ser un contenido de alto valor, de verdad, para los que seguís el canal, allá donde estéis. Así que, bueno, Rafa, primero muchas gracias por venir y cuéntanos quién eres. Yo te conozco ya bien, mi familia, pero cuéntanos quién eres y qué haces y, bueno, ¿por qué consideras que lo que haces de verdad es un contenido de valor? Que yo lo considero 100%, así. Pues bueno, lo primero, muchas gracias a ti, Salva, por esta invitación. Un placer, la verdad. Un placer que, también. como tú has dicho, habíamos perdido un poquito el contacto, pero un placer volver a retomarlo y nada. Y bueno, en cuanto a quién soy, pues mira, yo soy un friki del movimiento, por así decirlo, ya que desde pequeño siempre me ha encantado estar en la calle, jugando a todos los deportes posibles, pues ya sea fútbol, natación, un patinete, no sé. Fútbol americano, grappling. Fútbol americano, Wing Chun, boxeo, cualquier tipo de deporte o movimiento, siempre me he visto atraído por ello y lo he practicado casi todo. Entonces luego, cuando me hice adulto, busqué la forma de estudiar algo relacionado con eso. Y empecé haciendo magisterio de educación física y luego posteriormente hice ciencias de la actividad física y del deporte. Y es verdad que mi mente inquieta pues me llevó a seguir queriendo aprender un poquito más y a seguir sacándome formaciones y máster. Y al final pues lo que hago no es otra cosa que entender al ser humano de una forma holística, ¿no? Y al final ir viendo que estamos hechos de muchos sistemas e intentar agruparlos todos pues para buscar ese desarrollo tanto físico como mental como incluso espiritual. Bien, eso es un tema muy interesante. Sí, a ver, yo empecé a seguir, yo siempre he estado en contacto con Rafa, aunque no estábamos, pues llevamos caminos diferentes de hace tiempo, pero sí que me pareció muy interesante el cómo ha ido redescubriéndose a sí mismo y creando un modo de vida basado en la salud, en el autofortalecimiento físico y mental, e incluso, como ha dicho, espiritual. Eso yo siempre digo que el camino espiritual es un camino muy olvidado por la mayoría de las personas y que forma parte muy importante. Por eso yo tengo tanta admiración por las personas que son cristianas, que tienen esa convicción cristiana, porque tienen una fuerza muy... Mira, Ilia, por ejemplo, Topuria, ¿no? Tiene una fortaleza diferente a los demás, o los dagestaníes, por su religión, por el Islam. Entonces, creo que hay una relación muy directa y todo lo que sea separarlo, pues nos deshumaniza, que hemos hablado muchas veces de eso. Pero bueno, cuéntanos un poco por dónde empezar. El otro día estuvimos aquí entrenando, aquí en el local nuestro, y bueno, él hace un entrenamiento basado en el movimiento, en las cadenas musculares, en la alineación, en la conexión de que los músculos se hablen entre sí para generar cadenas y con métodos muy sencillos, ¿no? El otro día me estuvo entrenando a mí con unas cuerdas, ya nos dirá cómo se llaman y qué es lo que hacen, con unas mazas, un entrenamiento de apariencia muy sencilla y con utensilios muy sencillos, pero realmente me pareció muy, muy interesante para las artes marciales, pero bueno, por salud también para la vida, en realidad para cualquier persona, ¿no? Claro, al final yo lo que hago es eso, es utilizar las cosas más sencillas de mi alrededor y las que siempre han existido. Pues, por ejemplo, eso de las mazas son mazas persas o gadas y son tan ¿Cómo antiguas, se llaman? son gadas o mazas y vienen de los antiguos persas y lo usaban los guerreros de allí para entrenar con sus espadas, para entrenar con sus escudos, al final para la lucha. Entonces ahora también parece que va a estar de moda, pero es que algo que ha existido toda la vida y se entrenaba así porque es lo que tenía sentido entonces y ahora. Al final nuestro cuerpo está hecho para generar movimientos rotacionales, para generar movimiento en espiral. Y ahora uno de los fallos que yo veo que siguen produciéndose en el mundo del fitness es que seguimos entrenando de forma lineal. Sí, en una línea, ¿no? Correcto. Nos centramos en press banca. Genial. ¿Cuánto levantas en press banca? Eso está muy bien. Pero si luego no eres capaz de lanzar un objeto, si no eres capaz de golpear o si no eres capaz de tirar con todo tu cuerpo, ¿de qué te vale tener un pectoral muy desarrollado? Tú lo has dicho antes, los músculos se hablan. Si el pectoral tiene un 10 en lenguaje, pero su comunicación con el dorsal o con el abdomen es 0, ¿de qué te vale? Sí, eso tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando en los últimos tiempos, en artes marciales, aquí en nuestro laboratorio, pero te pregunté el otro día y te vuelvo a preguntar, ¿tu búsqueda
en este mundo, ¿por qué empezó? ¿Cuál fue la motivación para empezar? ¿Simplemente curiosidad o está basado en una necesidad personal tuya? Pues mira, la verdad es que yo empecé, como te he dicho, entrenaba muchísimos deportes y empecé a lesionarme. Es verdad que practicaba boxeo, pues yo cuando hago una cosa me gusta hacerla todo lo posible. Siempre. Entonces, eso me consta. Sí, ¿verdad? Me dedicaba muchas horas a eso y empecé a lesionarme. Pues, por ejemplo, hay una cápsula en el hombro que se llama la cápsula del Ambrum, que me la rompí y me dolían muchísimo los hombros. Y es verdad que yo cuando fui al médico, la solución que me dieron era una operación, porque si no, me dijeron que no podría volver a hacer mi vida normal, que no podría entrenar. Y a mí, mi instinto me decía que algo más podía haber ahí seguro, y entonces empecé a buscar otras cosas. Luego con el cuello me pasó algo parecido, jugando al fútbol americano, pues ahí me hice una rectificación cervical, que luego los años de grappling y de lucha... La arreglaron. Exactamente, tampoco colaboraron. Y más lesiones, ¿no? Al final, pues con la cadera también con el jiu-jitsu, los dedos de los pies, pues también me lo he roto en el tatami. Al final, quien ha competido a un alto nivel y demás, sabe que las lesiones están en su día a día. Completamente. Y es verdad que, que no estoy diciendo nada en contra de los médicos. Si tú te rompes algo, por supuesto, te has roto un brazo, ve y te lo van a arreglar. Pero que a veces el conocimiento del cuerpo humano es mucho más amplio que solamente las soluciones que nos proponen ahora mismo. Bueno, también ocurre que la ciencia médica evoluciona, lógicamente, a veces a una velocidad inferior a lo que la investigación en ciencia de actividad física y deporte, por ejemplo, evoluciona, porque claro, pensemos que la ciencia de actividad física y deporte es una cosa que tiene aparentemente mucho tiempo, pero solo ha evolucionado en los últimos 25 años. Hace 25 o 30 años un profesor de educación física te ponía, venga, a calentar, correr a la pista, venga, vaya a jugar al fútbol. Esa era la ciencia. Correcto. Hoy en día hay una ciencia de verdad detrás de lo que se hace y bueno, en ese sentido, pues antiguamente tú te hacías un esguince en el tobillo y te ponían una escayola 35, 40 o 50 días. Claro, luego no había huevos para que tú pudieras caminar. Sin embargo, lo que tú estás planteando es justo lo contrario, ¿no? Que es a través del movimiento, de que los músculos se hablen. Y bueno, ¿qué utensilios utilizas? ¿Cuál sería el uso de cada uno de ellos? ¿Cuál sería el objetivo? ¿O cómo los usas tú para entrenar a la gente, para entrenar tú mismo, claro? Pues mira, al final creo que la mejor herramienta y la más completa la tenemos todos, que es nuestro cuerpo. Solamente con nuestro cuerpo podemos hacer y desarrollar cualquier tipo de entrenamiento, porque al final, si quieres lanzar, solo tienes que coger una piedra y empezar a lanzar, lo vas a ir orquestando todo. Si quieres correr, no necesitas nada, es que lo tienes todo dentro. Y yo, además de mi cuerpo, utilizo herramientas muy sencillas, como esa cuerda que has dicho antes, que se llama Rope Flow. Rope Flow. Que es una disciplina que viene de Estados Unidos, que la inventó un hombre que se llama David Weck, que él al final se dio cuenta, pues, cómo nos desplazamos, que nos movemos también haciendo espirales, que nos movemos, y cogió esos patrones fundamentales del ser humano, como andar, correr y lanzar, y empezó a juntarlos con una cuerda. ¿Por qué? Porque la cuerda al final ya has visto que cuando hace algo... Me pareció muy interesante, sí, muy interesante. Y además te vale de chivato, porque cuando no lo haces bien, la cuerda va a dejar de moverse con ese flow y te va a avisar de que algo no lo estás haciendo correctamente. Fíjate que en China, especialmente en el Kung Fu de China, hay ejercicios que se hacen con un palo pequeño, por ejemplo, que tú empiezas a mover el palo también un poco, y eso te va enseñando cómo mover el cuerpo a conectarlo, o a veces incluso con una pelota, ¿no? Que un poco, no es lo mismo, pero es utilizar una herramienta para modificar, para ayudar a tu movimiento corporal a ser mejor, más eficiente, ¿no? Claro, por ejemplo, antes has hablado de artes marciales, ¿verdad? Muchas veces, no sé si te ha pasado, que tú, por ejemplo, empiezas a explicarle a una persona cómo golpear y tienes que empezar a darle muchísimos tips. Pues pisa aquí, sí, cambia la cadera, que el puño se adelante cuando va justo a golpear, sí. Y cuando ves que eso no funciona, has probado a darle una orden que sea totalmente mucho más sencilla y que sea mucho más natural. Olvídate de todo, imagínate que tiene una piedra, lánzala. Y él solo empieza a conectarse, ¿verdad? Sí, hay veces que intentamos hacer en las artes marciales algo tan consciente que el humano deja de ser humano, ¿no? Empezamos la mano así, el codo así, el hombro así. Y claro, el chaval o la chavala que empieza, al final acaba bloqueándose, ¿no? Claro. Cuando al final es, mira, lanza como si lanzaras una pelota. Eso es. Al final también, ahí también está tu maestría, saber a quién estás entrenando cada vez y saber hablar su lenguaje, ¿verdad? Seguro que eso que tú le dices al chaval, lanza una pelota, para una persona mayor que está muy desconectada de su cuerpo no sirve, pero yo que te conozco sé que tú sabrás cómo buscar las palabras adecuadas para que él lo entienda. Sí. Porque yo al final con el cuerpo hago lo mismo. Yo lo que quiero es educar tu cuerpo, simplemente que utilizo las herramientas más sencillas que tengo a mi alrededor o las que más te gusten a ti para que te motive y te ayude a entrenar. Vale, la cuerda me pareció un ejercicio muy interesante y lo que me pareció la hostia fue el tema de las mazas.
me costaba muchísimo no solo frenar la inercia, sino la fuerza de agarre. Háblanos sobre eso. Claro. ¿Cómo utilizas eso? Mira, uno de los indicadores que hay para la longevidad es la fuerza de agarre. Y ya has visto que, por ejemplo, con esas mazas que hemos dicho de los antiguos persas, una de las cosas que más vas a trabajar es la fuerza de agarre. Porque Totalmente. Al final, me costaba muchísimo, no el peso en sí, sino el mantener el agarre. Claro, porque bueno, para quien no sepa qué es, pues se lo situamos en su cabeza, ¿no? Al final es un palo de bambú que en el extremo final lleva un peso, depende del que tú le quieras poner, y puedes jugar con ello como quieras. Al final, lo difícil ahí no está en sujetar el peso, porque creo que tu maza era de 2,5. Sí, muy era poco. Sí. Pero has visto que esto es en el largo plazo. Cuando empiezas a jugar 5 minutos, ya empieza a costar mucho sujetarla. Y al final es verdad que vas todo el rato, la maza lleva inercia. Esa inercia al final hace que cada vez pese un poquito más. Entonces tienes que estar todo el rato con la fuerza de agarre y además empezar a ejecutar movimientos que son de lanzamiento, de tracción. Y además tu core es el que tiene que hacer fuerza para estabilizarte, que es lo que tiene que hacer el core. Pero además tus pies tienen que estar todo el rato anclados al suelo, porque en el momento que dejes de generar fuerza contra el suelo, toda tu estructura se va a empezar no va a ser tan funcional y lo vas a notar. Sí, me pareció muy interesante. Entonces, la cuerda y las mazas. ¿Qué más elementos propones en una primera fase para entrenamiento, para reeducar? Al final es como volver a ser más humano, ¿no? Es lo que busca el cuerpo. Claro, al final es verdad que yo, por ejemplo, si una persona viene a entrenar conmigo, yo lo primero que voy a hacer es hacerle una valoración. Al final yo necesito saber quién eres y en qué casa vives, ¿no? Como decimos muchas veces. Sí. Porque al final yo te puedo poner la mejor tabla de entrenamiento del mundo, pero al final conmigo va a venir a entrenar, pues con suerte, 3 horas a la semana. Pero al final, si luego tus hábitos del día o tu postura, si vives así, vives encorvado, todo el día mirando el móvil, no te voy a poder ayudar. Sí. Tu porcentaje de tiempo que empleas en la reeducación postural es muy pequeño en comparación con el resto del tiempo. Claro, estás 23 horas jugando en contra y 1 hora jugando a favor. Sí. Al final el balance va a salir negativo. Entonces, primero que sepas dónde estás, que seas consciente de cuál es la postura idónea, que luego para mí tampoco hay una postura buena y mala. Porque, por ejemplo, esto puede ser útil, pues si vas montando en el autobús y estás muy cansado, lo entiendo que puedas estar así durante ese viaje. El problema es cuando tú has perdido la capacidad de estar en las otras posturas, ¿vale? Bien. Y luego al final que sepas cuál es la idónea, hacia dónde tendríamos que tender, para qué. Por ejemplo, yo cuando estoy sentado, busco estar sentado en esta postura para que mis glúteos sean los que sujetan el peso de mi cuerpo. Si yo en cambio, para quien nos esté viendo, me derrumbo en la silla, ahora el que está soportando todo mi peso son las lumbares. Correcto. Van a empezar a sufrir. Entonces yo cuando estoy aquí, me encuentro cómodo, puedo estar mucho tiempo sentado y sé que mi cuerpo es óptimo a la hora de estar sentado en esta posición. Es muy interesante. Entonces, conocer primero el punto de partida, tener clara la valoración y en qué podemos mejorar. Y una vez que sabemos eso, ya empezaríamos a entrenar con esos objetos que hemos dicho, pero siempre buscando mejorar pues esos patrones funcionales del individuo, como son andar, correr, lanzar, desplazarse en cualquier tipo de entorno, y luego también ser capaces de hacer una fuerza de empuje y de tracción, pero no solamente un empuje con el pecho, que está bien, pero al final cuando tú, por ejemplo, que eres luchador, haces grappling y jiu-jitsu y demás, tú empujas solo con tu pecho, o tú cuando tienes una persona en 100 kilos y tienes que sacártela, tira hasta con la uña del dedo gordo del pie, todo el cuerpo tiene que también empujar, empuja. claro. Sí. Entonces, por eso yo os digo que a veces no tiene mucho sentido seguir trabajando solamente ese prebanca cuando yo quiero ser fuerte en todo el espectro de mi cuerpo. Vale, claro, lo que tú propones, yendo unos minutos atrás, cuando tú hablas de si tú entregas 3 horas de entrenamiento a la semana en una sesión, pero tu modo de vida es absolutamente sedentario y tú no prestas atención, el efecto no va a ser tan interesante. Entonces, claro, lo que tú propones es un cambio de vida mucho más global, que engloba muchos más aspectos, ¿no? No solamente hacer un poco de cuerda, un poco de dagas o de pesas rusas, ¿no? De kettlebell, sino que va mucho más allá, ¿no? ¿Cómo enfocas tú eso? Yo he visto que le llamas Principios Samurai, es el nombre que le has dado, ¿no? Además, dejaremos enlace para quien quiera contactarle a Rafa, de verdad que es muy, muy interesante lo que hace, porque supone yo siempre digo, un cambio de paradigma en tu forma de vivir, ¿no? Cuando tomas conciencia de algunas cosas que no te das cuenta, ¿no? Entonces empiezas, por ejemplo, el otro día cuando estábamos andando y me decía, date cuenta que tu pie izquierdo, cuando pisas, se encoge y te lo tienes que hacer. Claro, si tú no tomas conciencia de eso, vas a estar toda tu vida creando un patrón que igual te está lesionando. Rafa empezó porque tenía muchas lesiones, pero yo tengo muchas lesiones. La gente que entrena deportes de combate suele tenerlos. Y por eso digo que es tan interesante esto. ¿Cómo continúas? ¿Cómo planteas el tema?
Vale, entonces, por centrar la pregunta, exactamente qué... A ver, tú me has hablado primero de enseñarle al cuerpo a moverse, pero si no generamos un hábito más global, como dices tú, a la hora, yo me olvido, me siento en el ordenador otra vez. Claro. Mira, pues me parece muy bien, porque has dicho, por ejemplo, lo de los samuráis. Sí. ¿Tú cuántas horas crees que entrenaba un samurái en su día a día? Nunca, nada. Estaba siempre practicando, ¿verdad? Sí, ¿O qué claro. estaba? Era su modo de vida, ¿no era? ¿O tú crees que cogía la katana? No. La cojo lunes 2 horas, martes 1 hora y miércoles no, que hay fútbol. Claro. No. Ellos se levantaban y lo que se dedicaban es, estoy seguro que primero harían una exposición al agua fría. O si era invierno, no hay otra solución. O sea, me pongo al frío porque es lo que hay. Tendré una alimentación natural. Después mi vida es esa. Entonces, buscaría cómo optimizar, pues no solo mi fuerza de agarre, sino mis pies, cómo me muevo, si soy más rápido, si soy más lento, o me he dado cuenta que mi ojo izquierdo no es tan ágil como el derecho, voy a mejorar mi ojo izquierdo. Al final, un samurái, estoy seguro de que dedicaría las 24 horas del día, 7 días a la semana, a mejorar su arte y a mejorar su oficio. Totalmente, sí, así es. Me has hablado también de eso, de la exposición al frío y bueno, no hemos hablado, pero de respiración y alimentación, que es una cosa que el otro día en la charla me pareció muy interesante, cómo conecta, claro, el entrenamiento físico, completamente diferente a lo que se usa en los gimnasios de fitness hoy en día, pero también me hablaba de la exposición al frío, de la exposición de en realidad hacerse más humano, volver a ser humano, ¿no? Que es lo que me hablabas. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, Salvo, al final vuelvo otra vez a los samuráis. Me refiero que al final yo no me he inventado nada ni he descubierto nada. Simplemente lo que propongo es lo que he dicho antes, es volver a ser más humano. Entonces, hablando por ejemplo del frío y el calor, tu cuerpo y el mío tienen la capacidad de pasar frío y de pasar calor. De hecho, podemos estar a temperaturas tan altas que no nos lo imaginamos y a temperaturas tan bajas que mucha gente diría, eso es imposible. Pero claro que pasa. Al final hay una cosa que se llama hormesis y nuestro cuerpo siempre va a buscar tener la capacidad de llegar a una temperatura muy baja y eso le va a hacer más fuerte. Cada vez que yo me pongo en una situación, ya sea en una sauna, que alcanzamos temperaturas súper altas, o ya sea una exposición al frío, ya sea el hielo o un río en invierno, eso me va a acabar haciendo mucho mejor. Ya está demostrado, por ejemplo, que la exposición al calor libera en ti una cosa que se llaman proteínas de choque térmico, que te hacen mucho más resistente, te hacen más longevo, aumenta tu sistema inmune, pero eso tanto lo hace el calor como lo hace el frío. Curioso, muy curioso. Sí que yo he experimentado, el frío no mucho, la verdad que soy bastante friolero, que me voy a empezar a probar eso que me has dicho del frío, pero el calor sí que muchas veces en la sauna, especialmente cuando hay competiciones y vamos a la sauna a bajar de peso, sí que he notado, por ejemplo, que a mí me sube mucho el ritmo cardíaco en la sauna, ¿no? Claro, al final la sauna es un complemento perfecto porque, por ejemplo, no deja de ser un entrenamiento en el que no estás castigando tu musculatura, sí, pero al final todo tu sistema cardíaco y respiratorio ya están funcionando porque hay un estresor, hay un calor, empezamos a sudar, nuestras pulsaciones suben, pero en cambio yo estoy sentado en una silla y puedo estar meditando, puedo estar trabajando en mi respiración, me puedo estar curando más rápido una lesión, porque, por ejemplo, si me lesiono y me quedo en mi casa sentado, no me voy a curar más rápido, tengo que ser proactivo, tengo que hacer cosas. Vale, no puedo correr, pero me puedo ir a una sauna, que ya lo que te he dicho antes, por ejemplo, hay proteínas de choque térmico que se van a liberar más rápido y eso te van a ayudar pues, por ejemplo, también libera una cosa que se llama BDNF, que son cosas que te van a ayudar a que tu declive cognitivo aparezca mucho más tarde. Al final son protectores para las neuronas. Entonces, que hay muchísimas cosas que no sabemos y que no hacemos porque la ciencia actual, por así decirlo, no la avala o no tiene un paper que te diga, oye, mira, esto sí, es muy bueno. Eso ocurre mucho en la medicina tradicional china, por ejemplo. Dicen, no existe una evidencia científica. Claro que no, pero existe la evidencia clínica. La evidencia clínica, José Glu, que tú le conoces, sí, como mi hijo, es uno de los mejores médicos de medicina china que hay en España, dice, la evidencia científica no existe, dice, pero yo paso consulta a 2.500, 3.000 personas al año, dice, y tengo muy claro cuando aplico un procedimiento el resultado, dicen, en miles de personas, ¿no? Claro, eso al final también es ciencia, pero ya te digo, si no hay algo ahora mismo que lo avale, pero claro, los romanos, ¿por qué crees que lo hacían? Al final en todas las culturas existe esa exposición al calor, esa exposición al frío. ¿Por qué crees que lo hacían? Si no valía para nada, ¿para qué se gastaban ese tiempo en montar esas estructuras? ¿Para qué pasaban tanto tiempo ahí? No tendría sentido, ¿verdad? Sí, sin embargo, hoy la tendencia natural nuestra del ser humano, bueno, de la sociedad occidental en concreto, es a todo lo contrario. Se hace mucho calor, aire acondicionado, se hace mucho frío, al contrario, ¿no? Ir buscando una vida de máxima comodidad, ¿no? Y eso va en contra de la filosofía de lo que tú me estás contando, ¿no?
Claro, al final es verdad que, como tú también dices, tenemos la suerte de que vivimos ahora mismo en la mejor época de la historia. Totalmente. Si yo quiero, puedo estar siempre a 22 grados, porque yo enchufo mi aire acondicionado y esa va a ser mi temperatura para todo el año. Pero claro, eso, como ya hemos visto, no te va a hacer mejor, te va a hacer mucho peor. Sí. Porque el día que tengas que salir a la calle o el día que se rompa el aire acondicionado, lo vas a pasar mal. O el día que Dios no lo quiera, empiece una guerra o empiece una gran enfermedad o una hambruna y demás, ¿sabes quién va a sobrevivir? Los más fuertes. Los más fuertes. Como ha sido toda la historia de la humanidad, solo los fuertes y los capaces de adaptarse sobreviven. Entonces, yo tampoco te digo que te vuelvas la persona más incómoda del mundo, que por supuesto tienes esas comodidades, utilízalas, pero no te olvides de la otra parte del mundo, que es que tú tienes un cuerpo súper fuerte, tienes una cabeza súper fuerte, utilízala y desarrolla todo lo que eso te ofrece.